Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Andy Daguarre, un prestigioso economista nuestro de República Dominicana, de quien me honro ser amigo, para que analicemos algunos temas de interés colectivo. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, Adolfo, un placer después de tanto tiempo sin vernos de compartir contigo aquí. Tú me sacas los pies, pero nada, se te No, quiere. Mira, hermano, quisiera comenzar poniendo en contexto. El presidente de la República, Luis Abinader, participó en el foro de la ONU y allí ha hablado sobre algunas cosas en términos económicos. ¿Cuál es tu valoración? Supongo que escuchaste. sí, no, a mí me mensaje. pareció bastante visionario y creo que la parte más realista es cuando convoca de una vez y para siempre la atención internacional con relación al problema haitiano, diciendo que República Dominicana no está en condiciones de ser la solución al problema haitiano. Nosotros no somos un país lo suficientemente rico ni con un territorio inmensamente grande para poder acoger a una población que está sufriendo los embates de una crisis sin precedentes. Yo particularmente creo que la dejadez de Occidente hacia Haití se debe en gran parte a que han visto a Dominicana como una especie de esponja que va a absorber gradualmente el ¿No problema será que a haitiano. ellos no les importa ni tiene por qué importarle? Claro, porque en el fondo dicen ahí está Dominicana, que está al lado, la migración natural se va a dar hacia Dominicana y en consecuencia que los dominicanos resuelvan. Entonces cuando el presidente dice no hay una solución dominicana, yo creo que más allá de eso, yo estoy totalmente de acuerdo, pero dado que eso es así, ayudemos a Occidente a entenderlo y la mejor forma de que ellos entiendan es acelerando la construcción del muro que el presidente anunció. Yo pienso que nosotros tenemos que tener una frontera perfectamente regulada y la institucionalidad del muro, que es una infraestructura física fundamental en cualquier país que quiere mantener un flujo migratorio organizado, es una condición necesaria. Entonces yo pienso que esa es una de las obras posiblemente más importantes que ha anunciado la presente administración. No sé si ya arrancó la construcción, hay alguna gente que dice que sí, pero que por cuestiones de seguridad nacional eso se está manteniendo a bajo perfil, pero es importante, Yo es tengo, Andy, importante. 28 años de periodista y Sí, todos los presidentes de ese entonces hasta acá han utilizado ese foro para pedir lo mismo sobre Haití. sí. Consecuentemente, a la No, comunidad internacional no le importa un carajo lo que nos pasa con le Haití. va a importar Entonces, ¿qué cuando tenemos que nosotros hacer? tengamos el muro. ¿Tú sabes por qué? Porque vamos a asumir de cuando tengamos el muro, la migración de Haití a Dominicana se va a elevar el costo. O sea, el costo de transacción de un haitiano venir a Dominicana con un muro, una barrera infranqueable, se eleva. Dicen, ¿cuál es la opción que le queda? El mar. No, no, ¿y qué vamos a hacer? Cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, sencillamente la comunidad Va a internacional va tener a tener que intervenir. exactamente. Pero utilizando ese foro para esas No, cosas, no, es realmente está bien como llamado, pero yo prefiero más la acción. Y la acción es la que él exacto. anunció hace poco tiempo, cuando Por dijo que ejemplo, va a ser el ese muro. miedo a deportar, ¿por qué dirá la comunidad Ah, no, no, internacional pero que mira Estados Unidos cómo está perfecto, el ahora. mejor ejemplo? Claro, o sea, hay que imitarlos, en eso hay que imitarlos, porque es la única forma que ellos van a entender que Haití no es Vamos a viable. hacer lo que hay que hacer. Y si a ustedes les molesta, pues ayuden a solucionar el Claro, problema. exactamente. Pero Y si para deportar de haitianos tenemos que pensar qué dirán los derechos humanos, qué dirá la Canadá, por comunidad ejemplo, es un país europea. con un territorio enorme, un ingreso per cápita enorme. ¿Cómo es posible que Canadá no podría absorber una buena cantidad de haitianos? Pero Ustedes eso quieren que que, lo absorba Dominicana, no es posible. lo que ha dicho el presidente en ese foro sobre utilizar 650.000 millones de dólares que hay de especiales de giro para ayudar a los países pobres, ¿tú crees que podría? Bueno, la impresión que a uno le da, acuérdate que eso es un aporte que hace el fondo, pero es un financiamiento con condiciones excepcionalmente blandas. No es una donación. Entonces yo no sé si el presidente quizá lo que está diciendo que la cuota que le corresponde a los países ricos, de esos 650.000, que la aporten, no sé si quiere decir que la donen a países más necesitados que la podamos utilizar, quizás hasta para aliviar Debe ser procesos de donación, deuda. porque no más deuda no Es podemos. lo que digo, o sea, si eso es lo que es el planteamiento, yo no tengo muchas esperanzas de que Occidente, los países ricos, compartan ese criterio. No tiene mucha No esperanza. creo que lo compartan. No. ¿Por qué no les importa? Eso es lo que yo No lo digo. van, no, ellos no creen en el criterio de la ayuda, el concepto de la ayuda para promover el desarrollo y el crecimiento económico se ha deteriorado mucho
porque mucho termina siendo despilfarrado y no se utiliza correctamente. Mira, Ahora, si fuese, por ejemplo, para borrar deuda, entonces ya tiene una connotación más interesante porque estás aliviando una carga que afecta a los presupuestos de todas las naciones en vía de desarrollo. ha dicho en ese foro también nuestro presidente que el crecimiento económico del país será un 10%. Sí, Y que en los posiblemente próximos más. años será 5%. Sí, yo pienso que sí, que este año a mí no me sorprendería que terminemos sobre 11%. En base a lo que hemos visto agosto, nosotros hemos tenido un repunte espectacular. Claro, una parte es basada en el bajón del año 2020, producto de la crisis, y era normal que hubiese inicialmente un rebote, pero además del rebote, ya tenemos recuperación. Si tú comparas los niveles de ventas que las empresas dominicanas le están declarando a la DGI, de enero a julio del año 2021, están cerca de un 17% por encima de enero a junio del 2019, que fue un año bueno. Entonces, eso te está diciendo a ti que ya nosotros sobrepasamos el umbral de lo que nos robó el COVID. Ya sobrepasamos eso y estamos en franca recuperación y ya creciendo a un ritmo acelerado. Podría decirse entonces que la administración económica por parte del gobierno ha sido Claro, y porque no ha cambiado mucho con relación a la que veníamos ejecutando en la administración del presidente Danilo Medina, que apoyó a los sectores que necesitaban ayuda. El presidente Abinader hizo lo mismo, intensificó en un momento y al mismo tiempo motivó con su discurso, y yo creo que eso sí es importante, motivó a la iniciativa privada. Yo creo que la República Dominicana hoy tiene un potencial para brillar en América Latina más importante que lo que tenía hace unos años. ¿Por qué? Porque hoy día el país está presidido por alguien que realmente cree en los principios de la economía de mercado, en la inversión extranjera, en la apertura, en las finanzas públicas sólidas. Entonces, ese discurso contrasta con lo que tú estás viendo en Chile ahora, lo que estás viendo en Perú, lo que se va a venir en las elecciones de Colombia del año que viene. Entonces, en un mercado de inversionistas internacionales que están tratando de detectar quién es diferente en América Latina, ahí sale Dominicana. Si tú te pones a ver, Chile va a caer posiblemente en manos de la izquierda el año que viene. Perú ya cayó. Colombia va a caer en manos posiblemente de Gustavo Petro, también, candidato socialista de izquierda. Entonces, Lula va a regresar a Brasil, aunque Lula, tenemos que decirlo con honestidad, es un presidente de izquierda, pero no es enemigo del mercado, es market friendly, claro. Es una persona que entiende el valor de la iniciativa privada. Pero tú te vas a Maduro, o sea, con la excepción de Ecuador en el cono sur, el mapa se ha hecho rojo prácticamente. Entonces, en el Caribe, tú ves a República Dominicana brillando con un presidente abierto, de economía de mercado. O sea, esto tiene un potencial de ser un paraíso para la inversión. Si tuvieras que calificarla, la economía dominicana en estos momentos, entonces, ¿cómo la pondrías? ¿Cómo la calificas? Oh, muy bien, muy bien. Si tú me dices de entre 0 y 10, hoy día nosotros damos entre 8 y 9. O sea, yo pienso que nosotros vamos muy bien porque incluso algo que ha sucedido, Adolfo, y ya sí, eso sí es un tema que va a implicar cambios para la definición de política. Nosotros teníamos previsto un déficit fiscal este año del orden del 3 al 4%, la parte del sector público no financiero, que cuando tú le sumas el déficit del Banco Central, los consolida, te da cerca de 5, 5,5. Alto, pero mucho más bajo que el 9.3 del año pasado, consolidado. O sea, había un esfuerzo notable. Pero ¿qué ha pasado? El gobierno ha tenido problemas en la ejecución de la inversión pública. Hemos visto unas trabas institucionales que le han limitado la capacidad de inversión al gobierno. El gobierno tenía un presupuesto como de 120 mil millones. ¿Qué tanto ha afectado esto? Porque veo que sí, es un máximo común a todos los economistas. Bastante. La inversión del gobierno. Sí, lo ha afectado porque habían presupuestado 120 mil millones. Yo creo que al ritmo que van a terminar en 55 mil. O sea que tú tienes 65 mil millones de subejecución. Eso es más de un 1% del PIB que tú te estás ahorrando. Si a eso tú le sumas que
el gobierno ha superado todas las expectativas que tenía de recaudaciones, ha recaudado bastante bien. Tú vas a tener una situación a final de año donde el déficit del gobierno posiblemente no llegue al 1% del PIB. Pero además un ahorro y tenemos deuda. Claro, entonces tú tienes ese dinero. ¿Qué está haciendo el gobierno hoy día? El gobierno, el dinero que está recaudando y que no está gastando, lo deposita en el Banco de Reserva. El Banco de Reserva se llena de liquidez, pero ese es un dinero que para el Banco de Reserva tiene costo cero, porque el gobierno le deposita y el Banco de Reserva no le paga interés al gobierno. Pero para la economía en sentido general, para nuestra deuda, eso no es dañino. Porque Bueno, lo ideal es que si tú te endeudaste, inviertas en obras de infraestructura física. Hay mucha gente quejándose que dice, vemos que el brazo de la inversión pública del gobierno está paralizado. Nosotros podríamos este año haber crecido 13, 14 si la inversión pública hubiese jugado su rol. Por ejemplo, Perú y Chile este año. Pero con todos esos entuertos que encuentra el gobierno, entuertos, digamos, para claro, poder. Bueno, el problema es que hay una serie de legislación, un marco legal que está totalmente atando de mano al gobierno. O sea, el gobierno quiere cumplir al pie de la letra la ley 34006. El mecanismo de la ley que aprobó la alianza público-privada también es sumamente lento, burocrático y restrictivo. Entonces, el gobierno anuncia obras. Tú ves que el presidente a cada rato te está anunciando, vamos a hacer tantas obras. Pero al final, cuando chocan con la realidad, dice, bueno, ¿y cómo que lo vamos a hacer? Bueno, la ley dice que hay que hacer esto. ¿Y o sea, qué hacer? En tiempos de Balaguer, cuando Balaguer anunciaba, él daba un discurso el 27 de febrero y decía, y vamos a comenzar la carretera. En el momento que él estaba diciendo eso, los Gredar estaban entrando. Pero no estaba la 340-06. Claro, exactamente. Entonces nosotros lo que tenemos es que tratar de adaptar esa ley 340, ir al Congreso y en una coyuntura como esta, darle al presidente de la República un poco más de poder. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, el año 2020 había necesidad de arrancar 3 o 4 obras grandes para estimular la economía. ¿Cómo se le puede dar ese poder al presidente? ¿A qué te refieres? Haciéndole un bypass a la ley, diciendo al Congreso, miren, para estas 5 obras el presidente puede contratar consorcios que se consoliden, que la puedan ejecutar y lo va a seleccionar. Para eso habría que modificar la 340. Claro, tiene que modificarla, pero ¿quién que la modifica? Es legal. Congreso, Si el Congreso hace una... No lo hicieron para la compra de los como hacerle un traje, y eso es lo que Luis no busca, hacerse pero traje un momento, no, el traje es el que se lo al país, no al presidente. Porque si tú eliges un presidente cada 4 años, yo pienso que nosotros tenemos que confiar en la persona que se eligió. Claro. Entonces vamos a darle la oportunidad. Ah, no, nosotros no podemos porque se nos puede escapar. Bueno, si se escapó, ese es su problema. Pero vamos a darle la oportunidad porque el país está primero y nosotros necesitábamos un fuerte empuje. Por ejemplo, esa autopista del Ámbar. Queremos desarrollar toda la costa norte. Mira, olvidémonos de la costa norte mientras la comunicación de Santo Domingo a Puerto Plata no tome 2 horas. El día que logremos eso, que es lo mismo que tenemos de Santo Domingo a Punta Cana, entonces nosotros vamos a poder hablar de grandes inversiones de capitales de Santiago, invirtiéndose en toda la costa norte, desarrollo inmobiliario, vamos a aprovechar todo el turismo de velero de la zona norte del país. O sea, hay un potencial sin precedentes en la costa norte, pero para eso tú tienes que mejorar la infraestructura vial. Andy, ¿es inevitable la reforma fiscal? No, te voy a decir por qué. ¿No es inevitable? No, no es inevitable. ¿Podríamos no hacer la reforma fiscal? Sí, te voy a decir por qué. Una reforma fiscal bien diseñada debería, dado el problema fiscal del país antes del 2020-2021, nosotros necesitamos entre 3 y 4 puntos porcentuales del PIB de nuevos ingresos. Estamos hablando en la vecindad de 200.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Si este año, 2021, nosotros vamos a terminar con un déficit en la vecindad de 1% del PIB del gobierno y el Banco Central 1.5, tú tienes consolidado 2 y pico, bajando de 9.3, o sea, un esfuerzo fiscal de 9.3 a 2.5, eso tú no lo ves en ningún país del mundo, eso es una cosa realmente anormal. Entonces, sobre ese escenario, decir, bueno, ahora yo vengo con una reforma fiscal para recoger 3 puntos, 4 puntos del PIB de ingreso. La pregunta que yo le haría, ¿qué van a hacer con el dinero? ¿Qué hacer entonces para evitar la reforma? No,
¿qué van a hacer con el dinero? Porque si el dinero tú lo vas a utilizar para tú ahorrarlo y depositarlo en el Banco de Reserva, me vas a trancar la economía, me vas a generar una recesión. Entonces, mira, no me hagas reforma. Ahora, si tú me das garantías de que una buena parte de ese dinero lo vamos a ver en obras de infraestructura física, entonces yo te diría que la reforma fiscal es inevitable y es necesaria. Y es fundamental para el crecimiento económico futuro del país bajo base sostenible en el tiempo. Ahora, a mí me preocupa mucho, honestamente, que el gobierno se lance en una reforma fiscal si no tiene resuelto el túnel para canalizar las inversiones públicas. Si lo resuelve, yo soy el primero que voy a apoyar públicamente esa reforma. Bien, vámonos a una primera pausa comercial, regresamos en 2 minutos. Continuamos con esta interesante entrevista con Andy Daguarre. Mire, hablando de reforma fiscal, el presidente Luis Abinader en Estados Unidos ha prometido a los dominicanos allá quitar algunos impuestos, sobre todo los relacionados con aerolíneas. Momento en que estamos buscando recursos. ¿Es aceptable prometer quitar impuestos? Yo pienso, que son muchos. Yo pienso que el discurso del gobierno sobre la reforma deben dejarlo, no tocarlo públicamente por el momento, y deben dejarlo para el momento en que se vaya a anunciar lo que es la reforma. Yo vi que el presidente usó el término de que estos impuestos son contraproducentes para el turismo, para promover la venida de los dominicanos. Mira, Adolfo, en realidad todos los impuestos son contraproducentes. O sea, la palabra impuesto de por sí... No, son arbitrarios, pero no contraproducentes necesariamente, hermano. Pero es desagradable. Ahora, no, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Lo importante es explicarle a la nación que si tú quieres tener una democracia, la democracia cuesta y hay que financiarla. Entonces hay dos formas de financiar una democracia. O con impuestos, o con deuda, o una mezcla de los dos. Los dominicanos ya estamos preocupados con el tema de la deuda y decimos, mira, vamos a desacelerar este financiamiento, vamos a descansar más en la parte sana que es los impuestos. Entonces, una reforma fiscal implica extraer recursos del sector privado para que el Estado pueda servirle a ese sector privado y a la sociedad y pueda sostener una democracia que funcione. Entonces, yo no quisiera calificar la opinión del presidente sobre los impuestos a los tickets aéreos, la tarjeta de turista. Pero en realidad tú tienes que ver a los sectores. Ese es un sector que está ligado al turismo. El sector turismo no paga IPI, no paga impuestos sobre la renta, o sea, sobre beneficios, no paga impuestos sobre el comercio exterior, está exento. O sea, de las pocas cosas que paga el sector es ese impuesto sobre los tickets aéreos y las tarjetas de turista. Yo no creo, no hay ningún estudio que revele que esos impuestos han desacelerado o son responsables del comportamiento negativo del sector turismo. El sector turismo lo afectó una campaña negativa. Pero él lo ha dicho como un beneficio, digamos, marginal al dominicano que está en el exterior y al turista. Sí, pero yo tampoco pienso representa, que nosotros... perdóname hermano, esa tasa impositiva, la gran panacea como para afectar en forma determinante. Pero recuérdate que son ingresos, o sea, si tú tomas el impuesto sobre los tickets aéreos, pasaje aéreo más los $10, no es una suma despreciable. Aquí cualquier cantidad de miles de millones de pesos en una situación como esta se debe ponderar. Por eso te hice la pregunta, porque lo que estamos buscando es recursos y desprendernos exactamente, de aquellos. Yo siento que además, si vamos a comenzar a hacer exenciones, tú podrías decir, bueno, mira, hay países que el IVA, el ITEVIS, para el sector de los hoteles, tú te vas al caso de México, por ejemplo, cobra una tasa más baja que la tarifa estándar. O sea, que ellos cobran un 8% de IVA. Alguien podría decir, bueno, pues entonces vamos a bajarle la tasa al turismo del IVA en los hoteles, en vez de un 18%, vamos a cobrar un 8%. Ese tema de la reforma fiscal, Andy, ¿debe ser discutido en esa cumbre que convoca el presidente o debe ser
un asunto aparte por tratarse de algo tan especial? Yo lo que recomendaría, por lo que yo he visto en el resto del mundo y mi experiencia en República Dominicana con este tema, me ha enseñado que la estrategia óptima es que el gobierno, con sus expertos, posiblemente del exterior, se siente, elabore su propuesta, la simule, la afine, la discuta, la socialice internamente en el gobierno. Una vez esté socializada, lograr un compromiso de todos los ministros en apoyar esa reforma, entenderla, comprenderla, garantizar que la DGI, fundamentalmente, se sienta perfectamente acoplada e identificada con esa reforma, porque recordemos que la DGI es el brazo ejecutor de esa reforma. Y si ellos no han formado parte del proceso, eso se complica. Entonces, una vez tú tienes ese proceso agotado, tú puedes empezar a discutirlo a nivel de los sectores sociales organizados. Si tú entiendes que eso te puede ayudar en la aprobación en el Congreso. Si no te ayuda en la aprobación con el Congreso, entonces quizá lo óptimo es tú diseñarla, el ministro de Hacienda la anuncia al país, la explica al país y eso se somete al proyecto. O sea, que no favorece que sea discutida ahí. Bueno, sí, solamente favorecería que se discuta en ese Consejo Económico y Social si eso me va a ayudar a la aprobación en el Congreso. Ahora, mi experiencia es No, porque el que es Consejo difícil, Económico no es congresista. es lo que te estoy diciendo. Mi experiencia ha sido que los empresarios y los grupos sociales organizados, generalmente cada uno va a objetar un pedazo de la reforma y cuando tú vienes a ver, No lo que te nada. queda es un disparate, un muñeco. O no aprueba nada porque entonces, quiere complacer a todos. Exacto. ¿Y qué es lo que tú vas a mandar al Congreso entonces? Entonces, si al final en el Congreso yo voy a tener la discusión, porque va a haber la discusión, va a haber vistas públicas, entonces quizá ahorrémonos una discusión. Ahora, en esto, el gobierno, yo siempre he creído que los poderes ejecutivos, cuando tienen control del Congreso, si están conscientes de que algo es bueno para la nación, tienen que ser capaces de convencer a sus legisladores de que eso es bueno para la nación y lograr su aprobación. Ha dicho el presidente, por ejemplo, tengo la garantía de que en esta reforma económica pagarán más los que ganan más. Pero ¿y cómo se puede lograr eso? Mira, Tú que eres un economista, un pensador. Mira, yo recuerdo un profesor de la Universidad de Harvard, Glenn Jenkins, que trabajó con el equipo de la reforma tributaria de 1992. Entonces, en la discusión que se tenía, alguien planteó, no, porque lo que hay que subir es el impuesto sobre la renta para que los ricos, las personas paguen más. Y entonces Jenkins, con mucha sabiduría y mucha experiencia, le dijo, mire, eso que usted está planteando es lo mismo que usted coge una bicicleta y trate con esa bicicleta de llegar a la luna. Eso es un mito. O sea, recuerde que los ricos van a buscar mecanismos para evadirle eso. Entonces, O sea, no se puede materializar esa... El país que cree que puede descansar en una recaudación donde paguen los que más tienen. Paguen más. Paguen más. Y que esa va a ser el grueso de la recaudación. Está perdido. Al final de cuentas, el truco es entender lo siguiente. El gobierno recauda. Olvídate cómo recauda. Lo importante es qué hace el gobierno con el dinero. Si el gobierno se lo devuelve a los ricos, entonces sí tenemos problemas. Ahora, si el gobierno se lo devuelve a los más pobres, ya sea con vivienda, con subsidios, servicios hospitales, servicios de educación de calidad, asistencia social, está redistribuyendo un dinero que pagamos todos, ricos, pobres, clase media, y se lo coloca mayoritariamente a los más pobres. Pero no puede haber una posibilidad de hacer una reforma en la que haya menos impuestos Sí, y digamos que por el volumen claro. Mira, salgan beneficiados los ricos y los pobres. Yo te voy a explicar cuál ha sido el truco fiscal de la República Dominicana y lo difícil que se le ha hecho a los gobiernos entender. Yo tengo predicando esto, lo escribimos en un libro, el Programa Macroeconómico de Mediano Plazo en 1996. Nosotros le decíamos, cuando se lo presentamos, la primera vez a quien se lo presentamos fue al presidente Leonel Fernández electo. Le decíamos, mire presidente, la realidad en este país es que la DGI no tiene capacidad, ni la va a tener.
para cobrarle el impuesto a las empresas como debe ser, el impuesto sobre la renta. Pero ¿por qué usted dice eso? Mire, en la DGI tenemos más de 243,000 estados financieros de empresas. Cada estado financiero de esas empresas tiene como 40 líneas. En cada una de esas líneas, las empresas pueden hacer manipulaciones para alterarte sus resultados y declarar pérdida. Tú te sorprenderías si te metes en la DGI y ves la cantidad de empresas que declaran pérdida. ¿Pero qué hacer, Andy? ¿Qué hacer? Se resuelve muy sencillo. Sí, exacto. ¿Cómo tú lo Nosotros le resuelves? planteamos, olvídese del beneficio. Usted no tiene capacidad para determinar si una empresa ganó o perdió dinero. Además, esa no es su responsabilidad. Eso no es problema suyo. Deje que el mercado... Ok, no olvidamos el beneficio. ¿Qué hacemos para resolver el problema? Los ingresos brutos por venta. Esa es la única variable. Pero eso también se varía, se manipula. No, eso no hay forma, porque ya todas las transacciones las tenemos agarradas por el ITEVI. Cuando yo te dije ahorita que las ventas habían subido un 17%, las ventas declaradas de las empresas, ese dato lo sacamos. Es así como las naciones de verdad fiscalizan su sistema económico. No. Hay países que te graban las utilidades, la mayoría. Yo estoy planteando para la República Dominicana un sistema basado en lo que es la realidad. Pero ¿por qué no hacer como hacen los países de porque verdad? Porque me van a engañar. Por ejemplo, no, pero depende. Sí, por ejemplo, que hay un sistema penalista tan fuerte que el que evade el fisco sea criminal como en Estados Unidos. Bueno, cualquier empresario, llámese como se llama en Estados Unidos, sí, si evade el fisco, tú sabes lo que le pasa. Vamos a simplificarlo. Aquí las zonas francas. Cuando las zonas francas venden al mercado interno, ellos pagan impuestos sobre la renta. ¿Tú sabes cuánto pagan? ¿Cuánto? 3.5%. Oye la tasa, una tasa baja, 3.5%, pero no del beneficio, sino de la venta que hicieron. ¿Por qué deberíamos grabar los beneficios? No, las ventas. La venta. Exacto. Entonces tú solo aplicas las ventas, porque yo puedo determinarte a ti, empresa por empresa, cuánto está vendiendo. ¿Y por qué algo tan aparentemente tan fácilmente explicado? Y tú tienes 20 años explicando. ¿Por qué no lo asume el gobierno? Porque la clase política no ha querido enfrentar al sector empresarial. ¿Y por qué tú crees que la clase política? Porque no va a pelear con el sector empresarial. Hay 50, 60 mil empresas declarando pérdidas todos los años. Y te están burlando. Y tú lo permites. Y nunca. Y te reúnes con ellos. Nunca he visto. Pero te vas a sorprender. Penas de 20 años por un empresario evasor. No, ni lo vas a ver. O sea, aquí en realidad, lo que debemos mover en un sistema sencillo, se lo estamos aplicando a la zona franca. Yo recuerdo una discusión con un ministro de Hacienda, cuando yo le estaba explicando, Andy, ¿pero y dónde se aplica eso? Digo, pero aquí en tu país. ¿Cómo aquí? Digo, sí, la zona franca. Cuando venden en el mercado local, nosotros le cobramos 3.5% sobre las ventas. Entonces, ¿por qué razón, si la zona franca lo pueden pagar, el resto de los sectores económicos no lo pueden pagar? Hay un grito al cielo, que es el bendito anticipo. En esta situación no se elimina. eliminar. Ahí, con la reforma que yo planteo no habría anticipo, porque tú vendiste en enero 100 pesos. En febrero tú me vas a pagar 3.5. Pero ahora mismo tiene razón de ser el anticipo. Ah, sí, porque eso es la única forma. A veces es el mecanismo que tienen los gobiernos de programar su presupuesto. Porque dicen por lo menos sobre lo que yo no he vendido. Claro. Y eso no es un absurdo. Bueno, como en realidad yo prefiero un impuesto sobre los ingresos no devengados, sino los percibidos del mes anterior, que tú me lo pagues el mes siguiente. Óyeme, ¿tú sabes cuál es la belleza fundamental de ese impuesto sobre las ventas que va a ser el impuesto al final sobre la renta? No va a haber impuesto sobre beneficio. Que las empresas dominicanas en lo adelante no van a tener necesidad de manipular sus estados financieros. Al no tener que manipular sus estados financieros, los ingresos, los estados financieros de las empresas van a ser transparentes. Al ser transparentes, van a ir al banco, le van a decir, bueno, caballero, muchas gracias por los servicios todos estos años. En lo adelante, yo me voy a financiar en el mercado de capitales, emitiendo deuda corporativa, bonos, a tasa de interés a largo plazo más baja. En consecuencia, los bancos van a tener que dedicarse a prestar ¿a qué? A pequeñas. A partir de tus explicaciones podemos ver que es que la política lo permea todo. Esa componente empresarial con el sector político. Porque las explicaciones son tan elocuentes, sí, tan simples, pero es que es simple. Que bueno, no la aplican porque no quieren y nos jodemos todos.
tiene un costo político alto. Ahora, ¿por qué es importante que la reforma? Yo le planteaba, cuando me pidieron en el 2016 que elaborara un proyecto de reforma y lo elaboré, le dije, mire, la clave de este proyecto es que todo el mundo reciba un pellizquito, que todo el mundo grite con esta reforma. Porque si solamente grita un grupo, usted no está haciendo justo. Ahora, yo le decía, y a los que hay algunos que vamos a pellizcar, que no tienen capacidad de recibir el pellizco, entonces lo vamos a compensar. Como ciudadano, yo lo que te puedo decir, a mí no me preocupa ni siquiera la reforma, sino que se haga con los cuartos de la bendita reforma. Y yo creo que es un sentir general de los ciudadanos. No, yo creo que si el dinero se va a utilizar para ahorrarse, porque el gobierno no tiene capacidad de invertirlo, prefiero que no hagan la reforma. El problema es que ese es el discurso cada vez que hay una reforma. Vamos a ahorrar más, vamos a penalizar, pero van a ser bien utilizados. Y la realidad nos dice otra cosa. Es que el riesgo de lo que estamos viendo es que ahora mismo el gobierno está atado de manos para la inversión pública. Entonces ya no es que es un discurso, es una realidad que vemos que el gobierno, por alguna razón, la que sea, no está pudiendo ejecutar inversión pública. Andy, en consecuencia, mientras eso no se resuelva, honestamente te digo, yo la pospondría. Yo no me metería en ese lío si tengo ese tranque, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a mandar un dineral al Banco de Reserva. No es oportuna ahora la reforma. No, si no puede, es oportuna si logro resolver lo de la inversión pública. Pero si estoy atado de mano y no puedo gastar, el dinero va a ir a reserva. ¿Qué va a hacer reserva con el dinero? Lo va a prestar, ¿tú sabes cómo? No al 6, no, al 5, al 4%. Mire, algunos políticos han tenido una idea que a mí me parece descabellada porque no le veo la forma de aplicabilidad. Poner un tope a las inversiones de los gobiernos. Okay. Que el tope de inversión de los gobiernos se haga de manera constitucional. ¿Pero y qué es eso? ¿Por qué? No sé, es una propuesta que bueno, si ponen 6% del PIB yo estaría de acuerdo. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial. Regresamos. Bien, continuamos con Andy Daguarre. Le preguntaba, hay una propuesta de partidos políticos, Guillermo Moreno específicamente, habla sobre la petición de establecer en la Constitución el tope de gastos del gobierno por año. Algo que a mí me parece impracticable, pero usted es el economista. Bueno, no conozco países que lo tengan. República Dominicana, después de Guatemala, tiene el gobierno que menos gasta, 17-18% del PIB. En el año 1965, un premio Nobel de Economía, Arthur Lewis, examinó países en vía de desarrollo y planteó que países de este tipo deben tener no menos de 20-22% del PIB de gasto público. Yo pienso que a medida que ha ido pasando el tiempo, lo que uno ha visto y ve en la región y ve en el mundo y ve en las sociedades que admiramos los dominicanos. Aquí los dominicanos nos encanta la socialdemocracia europea nórdica y todo el mundo dice que Dinamarca, que Noruega, que Suecia, que eso es una maravilla, pero nadie dice que ahí el gobierno gasta el 55% del PIB. Entonces, yo no creo que el problema viene por imponerle un tope al gasto público, honestamente. Yo sí creo que debemos tener una estructura mental de saber en qué se debe gastar, que el dinero que se recaude se gasta bien. Hay años, por ejemplo, como pandemia, o huracanes, terremotos, que sabemos que naturalmente el gasto va a tener que aumentar porque el gobierno va a tener que erogar partidas adicionales que no estaban presupuestadas. Entonces, si tú le impones un tope al gasto y no dejas una salvedad de que hay momentos que hay que darle margen de maniobra al gobierno, entonces, sin lugar a dudas, nos vamos a ver atados de manos. Yo no creo que la solución, honestamente, viene por ahí. Tú podrías decir que sí necesitamos una regla fiscal y que esté limitada a ponerle un tope al financiamiento bruto de los gobiernos, eso sí. Mire, hay otra cosa que quisiera analizar con usted. Por ejemplo, este caso, el reciente caso Falcón. Cuando yo lo leí, veo que hay algunas debilidades que repercuten en el sistema económico y en la evasión fiscal. Sí. Por ejemplo, componendas entre empresas que venden combustible, que reciben el dinero en efectivo, que lo reciben por fuera.
¿cuál es su valoración sobre que otras cosas hay que corregir también? Mira, Habla, perdóneme, de una relación de los narcotraficantes con las empresas de intermediación financiera. sí. Si usted lee ese expediente, se da cuenta esa confabulación, el sistema económico y la evasión fiscal que debe Mira, ser República Dominicana no es diferente al resto de los países de la región, con algunas excepciones. En este problema que enfrentamos, que dinero proveniente de actividades ilícitas termina permeando la política. Parte del problema, Adolfo, yo lo estaba permeando la estudiando. economía es lo que me preocupa, no Sí. que permee la política, porque ya está Sí, permeada. bueno, pero no, Pero dándole la pero- madre al sistema económico con pero- evasiones. sí, pero sucedía con el alcohol en Estados Unidos también en los años 20, o sea, cuando estaba prohibido. Por eso el le digo, dinero ¿qué hacer? fluía. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo te voy a contestar esa parte, pero déjame abordar primero Bien. la de, quizá la que más le preocupa a la gente, es que dice, ¿cómo podemos lidiar con esto del dinero de actividades ilícitas que está permeando los procesos electorales? Miren, la razón fundamental es que nosotros hemos montado un sistema donde salir elegido o electo en este país resulta exorbitantemente caro. ¿Y por qué resulta caro? Primero, porque el periodo de campaña es largo. Y segundo, porque yo le permito a los candidatos utilizar todas las vías posibles para proyectar su imagen durante un tiempo que es demasiado largo. Yo hice un análisis comparando lo que cuesta salir electo en Chile a un diputado con relación a lo que han dicho los diputados que han salido electos, que dicen que aquí le ha costado. La diferencia es abismal. Tú dices, pero ¿y por qué salir en Chile electo cuesta el 10% de lo que le cuesta a un diputado en República Dominicana? Bueno, ¿y qué descubrimos? En Chile el periodo de campaña para un diputado es 60 días. Los primeros 30 días no se puede anunciar en diferentes áreas. Está prohibido el anuncio en televisión. Solamente se puede anunciar en prensa, en las redes sociales y en la radio. Tiene una hora asignada, un espacio asignado en la franja electoral en la televisión pública, que es gratis, que él puede ir a exponer ahí sus ideas. Entonces, los chilenos han logrado, por ejemplo, Piñera ganó la primera vuelta en Chile y el gasto total de él fueron $7 millones en un país tan grande como Chile. Los candidatos en República Dominicana, tú le dices, no le da el dinero. O sea, es un tiempo mucho más largo, invierten en todo. Ahora, Piñera no se podía anunciar en la televisión. Yo nunca he entendido cómo alguien para ser diputado invierte 50 millones y si tú sumas su salario mensual durante los 48 meses que le toca, no llega a 15 millones. Bueno, porque ¿Cómo tú inviertes 50 para ganar 15? Porque tú asumes que esa va a ser la única fuente de ingresos. ¿Cómo así? La única. Ah, bueno, porque yo asumo. Sí, porque y no se supone que es así como debo asumirlo. Bueno, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país de hipocresía de arriba abajo. Nosotros queremos, por ejemplo, que un ministro dé un servicio eficiente a la nación con un salario neto de 223.700 pesos mensual. Y nos hacemos la ilusión de que, oye, qué bien, qué maravilla de ministro tenemos. Nos estamos engañando. ¿Y por qué? Porque un ministro bien preparado, con capacidad, pregúntale al sector privado cuánto debería ser su remuneración. Bueno, en el sector privado. No. ¿Y por qué? Por eso es que Singapur está donde está y República Dominicana está donde está. Sí, pero En Singapur, un ministro, para que tú tengas tú lo puedes anotar ahí, al mes, es un país ya desarrollado. Pero Lee Kuan Yew tenía la visión de que yo necesito los mejores hombres y mujeres en el gobierno. ¿Y eso se paga? $110,000 al mes. Perfecto, pero si tú agarras, porque si tú lo comparas con Estados Unidos, con Singapur, quizás sí, pero si tú agarras 235, $300,000 versus los 20,000 que gana el ciudadano promedio, también es a los 223,000 pesos que gana. Exactamente, con relación a lo que gana un ciudadano promedio. Quien te está manejando una deuda, salario. el que te está manejando una deuda de $60,000 millones y un presupuesto de $1 trillón,
Tú no puedes pretender que, mira, vamos a pagar. Es que no es así. Aquí, por ejemplo, la gente se escandaliza por lo que gana el gobernador del Banco Central. Oye, el salario del gobernador del Banco Central en República Dominicana es más bajo que lo que ganan la mayoría de los gobernadores de otros países. O sea, tú tienes que entender que al gobernador que está supervisando al resto del sistema bancario, tú no le puedes poner un salario de miseria. Es verdad, Entonces, pero tiene que ver la realidad económica de está cada bien, país. pero, Un hombre ganando pero 900.000 por eso, toletes versus un ciudadano promedio que gana 20.000. sí. Es suficiente, Andy. Bueno, yo te estoy diciendo a ti que si nosotros queremos atraer lo mejor al Estado para que se sirva bien, tú tienes que sincerar eso. Entonces, ¿Tú no te emplearías en el Estado por 600.000 pesos? Yo no puedo, No, porque no honestamente no puedo. Yo no tomaría ningún. No encaja. Yo me quedo como lo que siempre he sido, un consultor. Mira, Yo Andy, realmente no puedo. hay otro tema que quiero. Pero la otra parte de que tú me decías del impacto de este dinero en la economía. Sí, parte, lo tengo que decir aquí, parte del desarrollo económico, crecimiento económico que ha tenido República Dominicana en sus últimas 3 décadas, una parte, yo no sé qué porcentaje, sí, pero se lo tenemos que acreditar a esa economía informal montada en actividades ilícitas. Entonces eso, Miami, ¿de dónde salió Miami? Bueno, pero ¿de dónde salió Miami? Sí, de la ilicitud. La vas a destruir, sí, ¿no? claro. Está ahí, eso creó riqueza. Pero Miami se creó riqueza, pero se reguló el sistema. Se reguló, aquí, pero ellos siguen detrás, siguen penalizando el narco, provocando una serie yo lo que digo yo te voy a decir una cosa. Que hay escapes como tan pendejos que no sé por qué el Estado no los cubre. Al final, olvídate que tú no vas a poder con eso. Yo creo que la única forma que se va a poder lidiar con eso es cuando los ciudadanos del mundo entiendan que el tratamiento que se le dio al tema del alcohol, al finalmente va a tener que darse en el tratamiento de esta sustancia. Hoy día estos empresarios de las actividades del narcotráfico que nosotros criticamos y reprochamos, yo no sé si en 20 o 30 años vamos a estar pensando lo mismo, porque se pensaba muy mal de la gente que producía alcohol en los años 20 cuando era prohibido, y de repente tenemos fábricas de bebidas alcohólicas y nadie pagan sus impuestos altos. Los gobiernos toman parte de ese ingreso para explicar el daño que hace al consumo. Yo creo que en 20, 30, 40, 50 años es posible que tengamos que estas actividades que hoy son ilícitas, quizás no lo van a hacer, pero sí van a ser reguladas y van a ser altamente gravadas con impuestos. Andy, me gustaría saber su valoración respecto a la decisión que se ha tomado en Estados Unidos de quitar algunos programas de ayuda que repercuten en la situación financiera de República Dominicana, con las remesas y esas cosas, y también a la, digamos yo le llamo así, inapropiada petición de algunos de que se graben las remesas que envían los dominicanos. No, grabar las remesas, eso no tiene ni pie ni cabeza, es un ingreso hasta cierto punto. Es una bendición de Dios que nosotros 1.6 millones de dominicanos a los Estados Unidos nos estén mandando este año más de 10 mil millones de dólares, que es lo que va a ingresar. El año que viene va a bajar porque ya no va a haber el programa de ayuda intenso en los Estados Unidos. ¿Cómo afecta quitar esos programas de ayuda? Lo que pasa es que este es un país que se la busca, porque vamos a perder 3.000 millones quizás, 2.500 millones de dólares al año, pero el turismo ya el año que viene va a estar viento en popa. O sea, la diversificación de esta economía es algo que yo recuerdo la primera vez que colocamos los bonos en el 2001, que empezamos a contar la historia dominicana y nos decían, pero ¿y cómo es que ustedes han logrado? Digo, es que esto es una economía muy diversificada, se nos cae un sector, hay otro que responde. Y eso ha pasado aquí. Fíjate que colapsó el turismo y de repente viene como maná del cielo un boom de remesa. Hay que agradecerle tanto al presidente Trump y Biden que montaron unos programas de ayuda que nos ayudaron. Y otra cosa que la gente no, como el dominicano dejó de viajar al país por los temas de las restricciones de vuelos, dinero que iban a gastar en el país y en compra de tickets aéreos, se lo añadieron a la remesa. Entonces hubo un boom de remesa, nos benefició mucho. El año que viene vamos a estar preparados si el turismo se sigue recuperando, que yo creo que se ha hecho una buena labor. Creo que
hay que ser más fuerte con el sector privado, con el tema del sargazo. El gobierno puso la plata, los privados no han puesto nada. Había un acuerdo de 12 millones de dólares. Andy, no quiero que se me vaya el tiempo sin preguntarte. Sí. Tú y mi hermano Jaime han iniciado un periplo, o lo he visto en varios Ajá. medios de comunicación, hablando sobre el 30%. Ustedes, Yo no he ido a la televisión, no. te he escuchado en Yo radio. fui a un programa de radio. Exacto. Eso es algo programado. No, ¿cómo programa? No, lo que pasa es que esa reforma nosotros la tenemos casi como hija nuestra, porque quien trajo a José Piñera ¿Por por qué no primera darle a la vez, gente su 30%? ¿por qué hacerle un daño? ¿Por qué es un daño? Porque eso es algo para su pensión. ¿Y qué vamos a hacer cuando se vaya a pensionar entonces? ¿Qué le voy a decir? Pero que me den 30% ahora, cuando yo me vaya a pensionar, ya está recapitalizado. ¿Que está recapitalizado el qué? Bueno, No, tú te lo vas a consumir. Tú te vas a comprar un televisor ahora. Sí. Te vas a comprar una nevera. Pero Te va a dar parecería un que mi gustazo. dinero es virtual. O sea, No. Es que ese dinero no es tuyo. Ese dinero, ¿qué edad tú tienes? Exactamente. ¿Qué edad tú Si yo tienes? soy un cincuentón ya. Ese dinero es tuyo cuando tú tengas 60. O sea, Exacto. la ley, el contrato social que se firmó, tiene que proteger al Adolfo Salomón de 60 años en contra del Adolfo Salomón que tiene 50. Cuando te hablo de virtual es precisamente eso que quiero que le expliques, no a mí, sino al país. Porque O sea, la gente asume, perdóname, que sí. tiene un dinero que Sí, en verdad no lo tiene, pero no es de él ahora. Es de él cuando él tenga 60. ¿Por qué? Entonces, yo no puedo usar mi dinero ahora, pero los No, banqueros porque pueden usarlo. no es una cuenta de ahorro Está bien. para el uso actual. Está bien, pero el Es Estado una usa mi cuenta de dinero. ahorro. Pero el Estado no importa. Dale Los gracias a banqueros Dios. usan mi Pero dinero. dale gracias a Dios que el dinero está en Hacienda y Banco Central. Pero dale gracias a Dios. Pero ¿cómo que otros pueden utilizar un capital que yo también debería tener de alguna forma? Pero en que el gobierno lo usa. Pero los banqueros, las eliminemos el AES. Banco Central del gobierno entonces. No, me refiero para que explique a la gente, porque ese es el sentir general. Sí. Bueno, las ARS utilizan los fondos. ARS, la AFP. Las AFP utilizan los fondos. Para que ellos no lo utilicen, ellos lo tienen invertido en el Banco Central, en Hacienda, que es donde le permiten. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿yo qué es lo que quisiera? Que no se limiten a invertir en el Banco Central, en Hacienda, sino, por ejemplo, en Chile y Perú le permitieron a la AFP que invirtieran en acciones de Amazon, de Apple, de Microsoft, y ahora cuando se produjeron los retiros, ¿tú sabes lo que hicieron? Vendieron esas acciones, llegaron los dólares al Banco Central del Perú y de Chile, y entonces monetizaron los pesos. Pero yo no estoy en contra de que al trabajador dominicano les recortemos su pensión futura. Eso es lo que me están diciendo, para que se dé un gustazo, como se vio en Chile, cargando un televisor que en 5 años está depreciado, que no vale nada. No, hombre, es un absurdo. Nosotros tenemos un contrato social. ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar aquí? Si tú le das el retiro anticipado, ¿qué empresario de este país va a volver a aportar a la cuenta de pensión? Dime un empresario. Porque va a decir, yo no voy a dar. Eso yo lo estaba dando para tu retiro. Pero si es para tú comértelo ahora en una televisión, pues hermano, eso es un aumento anticipado de salario. No tenemos más tiempo. Finalmente quiero hacerte una pregunta de forma breve. ¿Cuándo tienes que volver al caso que tienes pendiente de justicia? El día 6 de octubre. El 6 de octubre. Sí. ¿Qué pasó aquella vez que tú no pudiste acudir? No, porque yo no... Aún cuando era una apelación suya. Sí, pero es que nunca yo he asistido. O sea, mis abogados me dijeron que de lo que se trata es que un tercero ha objetado un dictamen del Ministerio Público de un archivo definitivo que me favorecía. Entonces mis abogados me dijeron, ahí deben estar presentes la persona que objetó el archivo, ahí debe estar presente el Ministerio Público y debemos estar nosotros como representantes tuyos. Esto es una cuestión eminentemente técnica. Tú no haces nada, además, si tú vas, tú no puedes ni hablar. Tú tenías que estar ahí presente. No, pero me dijeron eso. No, pero espérate. Yo no fui. Esa situación se presentó en la primera ocasión que se suscitó. ¿Tú temes algún desenlace con Hubo ese como caso? 4 o 5 audiencias la cuarta, en el primer juzgado de instrucción, y la jueza dijo que yo no tenía que estar. ¿Temes algún desenlace en tu contra en ese proceso? Yo no puedo opinar, tuve la decisión que se va a tomar. Yo simplemente, lo importante es que yo tengo mi conciencia tranquila de los servicios que yo di primero a la CDE cuando me contrató a través de la fundación, junto con BNP Paribas y Deloitte, las 3 empresas durante 3 días
nos metimos de lleno en CDE y dimos el servicio en el proceso de análisis de las ofertas económicas de los participantes en la licitación. Concluimos nuestra opinión. Fue una opinión que no era vinculante para la CDE porque ya la decisión de la selección la había hecho una firma norteamericana, que era Stanley Consultant. Esa fue la que eligió al consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella. Eso no lo eligió ni Deloitte, ni BNP Paribas, ni Fundación de Economía y Desarrollo. Bien, la opinión de nosotros no tenía ningún sentido. En consecuencia, y después, a los 2 meses, Odebrecht me pide que le dé un servicio de ayudarlo a conseguir financiamiento, porque todo lo que ellos habían presentado de financiamiento se le cayó. ¿Qué es lo que yo he hecho toda mi vida? Ayudar a empresas y a gobiernos a buscar financiamiento. Para que te prepararan. El consultor, yo eso lo Ha que... sido para mí un inmenso placer, hermano, tenerte aquí en Verdades al Aire. Yo espero que no me dure te dé tanto tanto. trabajo. Sí. Bueno, pero el COVID, tú sabes que lo hacía conmigo. Bueno, encantadísimo, Ana. Un placer, gracias.